Empezamos con el repaso entonces de ángulos. Recuerden, el video que les he subido es prácticamente el repaso de campanadas, tiempo transcurrido y tiempo que falta transcurrir. Hoy repasamos ángulos. El viernes su examen es adelanto y atraso, solamente adelanto y atrasos. Y la otra semana tienen sus exámenes bimestrales. ¿Ah? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ok. Muy bien. ¿Qué ángulo forma la manecilla de un reloj a las 3:40? Prestar atención. La señorita Olivo Ciesa está ahí. Buenos días, señorita. A ver, participe, por favor. ¿Qué es lo que hacemos para resolver ese tipo de ejercicio? Quizás ya no ha entrado, ¿no? Algunos no entran, ¿cómo los puedo apoyar? Socialista Estela Sánchez. Y luego todos los voluntarios que quieran. Ya, señorita. Señorita Olivos. Hable fuerte, por favor, para poderle escuchar. ¿me escucha? Vamos a graficar primeramente la hora, ¿cierto? A las 3, este es el primer tipo de problema, el más fácil, donde tú sabes que el horario ya no puede mirar al 3 porque ya no son las 3, son 3:40. El horario debe verse movido y el minutero está exactamente mirando al 8. Ahí son las 3:40. Y nos piden este ángulo. Díctame la fórmula que utilizamos. Díctame la fórmula que utilizamos, señorita. La fórmula que usamos para hallar el ángulo. A ver, un ratito que le estamos dando oportunidad a la señorita, que la semana pasada tenía problemas de conexión, parece. Ya, señorita Olivos. ¿Cuál es la fórmula que usamos para ángulos en el reloj, señorita? ¿Estás ahí, Olivos? La que le escribe mal, Quintana, Mendoza. Tú lo matas, después lo hieres. Señorita Olivos, por favor. A ver, la señorita Viviana, que dije que... Viviana Estela. Viviana Estela. Había levantado la mano Mejía. Leonardo Mejía. Sí, profesor. A ver, díctame, ¿cuál es la fórmula que utilizamos, hijo? 30 heridos y 11
muertos. 30 heridos, 11 medio muertos. Ujú. Muy bien, ¿cómo hacíamos para determinar el signo? ¿Cómo hacíamos para determinar el signo? Cuéntame. Acuérdate, nos poníamos en el 12 y de ahí ¿qué hacíamos? Cantábamos el Happy Birthday. ¿Qué hacemos después que me ubico en el 12? Leonardo Mejía, Eh, lo, lo bajamos o lo ponemos, nos desplazamos lo desplazamos. en este tipo de o hacemos este tipo de movimiento como se mueven las agujas del reloj. ¿Y qué pasa con la primera que nos encontramos? ¿Qué signo le ponemos? Eh, Háblame. le ponemos el signo. ¿Le cantamos el himno? ¿Cómo le cantamos el himno? A la primera que choca le pones el signo menos. Aprende, aprende, no te olvides, signo menos. Y a la otra, El signo más. más, pues por lógica, tienen que ser contrarios. Acuérdate que nunca llevan el mismo signo. Entonces, el horario, esta aguja de acá es horario o minutero, la más pequeña. Minutero. La aguja pequeña es el horario, ya ves, chicos, ya tienen la otra semana sus exámenes bimestrales. La aguja pequeña es el horario, la aguja grande es el minutero. Por favor, recuerden bien, recuerden bien. Entonces el horario es el que lleva el signo menos y el minutero es el que lleva el signo más. ¿Estamos de acuerdo, amigo Leonardo? Sí, profesor. La aguja pequeña, ¿quién es, amigo Leonardo? ¿El horario La o el hoja pequeña minutero? es el rayo. Es El el horario. horario, el horario, el horario. Recuerda, es el horario. ¿Ah? Muy bien. Entonces, en la hora, este numerito es el 3 viene a ser el H, y esto viene a ser los minutos. Reemplacemos. Díctame, ¿cómo sería? Menos 30 por cuánto. Menos 30 por cuánto. ¿Me da la pregunta, profesor? A ti, pues todavía no has terminado. Ah, ya. Reemplaza. Menos 30 por cuánto. Menos ¿Quién es el H, pues hijo? ¿Quién es el H? Tienes que reemplazar el H ah, y el H es 3. el M. El M es 40. ¿Cuánto sale acá? ¿Tengo que restarlo, profesor? Multiplica. ¿Cuánto es 30 por 3? 90. Negativo. Porque es menos por más menos. Ya ves, tu gallo recién se levanta. Ujú. ¿Cuánto es 11 medio de 40?
Ya, Mejía, ¿cuánto es 11 medio de 40? Eh, Traten de simplificar, mitad, mitad, ¿cuánto es la mitad de 40? 20. Ahora multiplica 11 por 20. Ay, 20 por 11 ya, profesor. Sí, 220. ya. Este es 220 positivo y este es 90 negativo. Cuando tienes un número positivo y un número negativo, ¿lo sumas o lo restas? Mm, lo sumo. Cuando tienes un positivo y un negativo, se resta. Se suman cuando tienen el mismo signo. Resta, ¿cuánto es 220 menos 90? 130. Esa es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. ¿Qué dice el resto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Es facilito, es facilito. Si no están repasando, ni modo, pues. Pero es facilito, esto en realidad no es difícil. A ver, ¿ya mejoró su conexión la señorita Sandra Olivos? Profesor. Ya. El segundo tipo de problema, donde ahora ya me dan a mí el ángulo. A mí me dan el ángulo. Y lo que yo no conozco son los minutos. Y cuando dice entre las 8 y las 9, la hora empieza con 8, con el primero de los números. Pero recuerda, tú ya no sabes los minutos, tú ya no sabes los minutos, ya no te los han dado. Pero sí te han dado el ángulo, sí te han dado el ángulo. Entonces, para este tipo de problema, lo primero que se hace es ubicar la hora anterior a la hora actual. O sea, las 8, siempre se arranca con él, las 8. Tengo que saber a las 8 en punto cómo estaban mis agujas. El horario mira el 8, el minutero mira el 12. Es lo primero que tengo que hacer. Y averiguar qué ángulo los separaba. Qué ángulo los separaba. Para luego poder ver cómo aparecería este ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Señorita Sí. Sandra, ¿puede decirme cuántos grados hay en una división horaria? Vaya, Georgie. ¿Cuántos grados hay en una división horaria? Eso lo venimos repitiendo siempre. ¿Eh? ¿Cuántos grados hay en una división horaria? Señorita Sandra. Del 12 al 1, ¿cuántos grados hay? Del 1 al 2, ¿cuántos grados hay? Esa es la división horaria. 15, profesor. 30 grados, señorita. Grave, por favor, 30 grados. La división horaria de 30 grados.
Entonces aquí tienes 30 grados, 30, 30, cada división horaria de 30. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8. 8 divisiones de 30 grados. ¿Podría decirme cuánto vale todo este ángulo? Vas a sumar 8 veces 30 grados. ¿Podría decirme cuánto mide todo ese ángulo? Vas a sumar 30 grados 8 veces. Recuerda que hay Profesor, una... 240. Correcto. Se multiplica. Ya está. Ya tenemos que el ángulo es de 240. Y a ti te piden un ángulo de 130. 130. Entonces, cuando esta es la hora de partida, las 8 en punto, el minutero se va a desplazar. Recuerden, siempre les he dicho, cuando el minutero ya sale de su posición del 12, el ángulo que lo separaba, este de acá, nunca va a aumentar. Siempre va a disminuir. Entonces empezó en 240 y va a ir disminuyendo. 210, 200, 180, por ahí. Y en algún momento va a valer ¿cuánto? Y en algún momento va a valer ¿cuánto? Recuerda que este ángulo, el horario también se mueve un poquito, ¿eh? Se va moviendo. Y ese ángulo que fue disminuyendo llegará a ser de 130 grados. Porque está disminuyendo. Empezó en 240, baja 220, 180, 150, 140 y en algún momento vale 130 grados. Entonces, cuando el minutero esté por acá, el ángulo será de 130 grados. ¿Ya? Porque también podría ser cuando lo pase, no sé, podría ser como no. Pero ahorita me doy cuenta yo que empezaron con 270, el minutero fue reduciendo el ángulo y en algún momento el ángulo se redujo a 130. ¿Estamos de acuerdo, señorita? Sí. Ya, díctame la fórmula que vamos a usar. Alfa, que es igual. La fórmula alfa es igual a 30 o H más 11 11M. 11, 30 30 heridos, 11 medio muertos. y 11 medio muertos. Ahora vamos con el signo. Nos ubicamos en el 12. Siempre se tienen que ubicar en el 12, no se olviden. Siempre se tienen que ubicar en el 12. ¿Y cómo te desplazas? ¿Cómo nos desplazamos a partir del 12? ¿Cómo nos desplazamos a partir del 12? Hablen. Señorita Sandra, ¿cómo nos movemos? ¿Cómo nos movemos? Avanzamos en el sentido horario. Así nos movemos. La primera aguja que choca con nosotros, ¿qué le ponemos? ¿Signo menos o signo más? Signo menos. Signo menos. ¿Y la otra? Signo más. Signo más. ¿Correcto?
Entonces aquí el horario lleva el signo más y el minutero lleva el signo menos. Signo menos. ¿Correcto? Listo. Reemplazamos. ¿Cuánto es el ángulo? Lo- ¿Cuánto era el ángulo? Ya me lo daban ya. 130, profesor. Ese es el ángulo. 30 por H. ¿30 por cuánto? Eh, 30 por eh, El H. ¿Cuánto vale el H? 8. No, 8. 8. Y los minutos no lo tienes. ¿Cuánto es 30 por 8? 240. 240. Como el 11 medios m es negativo, el 11 medios m es negativo y no puede quedar negativo, lo vamos a pasar al otro lado para que se vuelva positivo. Y el 130 lo vas a traer a restar acá. ¿Ya? A 240. ¿Cómo te quedaría? Menos 130. ¿Cuánto sale? 110. Termina de despejar. El 2 que está, ¿qué está haciendo este 2 acá? Este 2 ¿qué está haciendo? Dividiendo. Pasa, A dividir. está dividiendo, pasa, A multiplicar. ok. ¿Cuánto sería? 220. Ok. Luego el 11 que está multiplicando, pasa, A dividir. ¿cuánto sale? Uno. No, no. 200, No, 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 no. 220 entre 11. 20. Sale exacto, 20 minutos. Entonces la hora ya salió. Son las 8:20. Ahí fallé un poquito, ¿no? Pero no mucho. Las 8:20. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Qué dice el resto? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Ok. No se olvide, no se olvide. ¿Ah? A ver, Claudia Caterín. Dígame, profesor. Profesor, te digo. No, alumnita. Como el chavo. Dígame, arquitecto. Ya, hey, ¿a qué hora entre las 3 y las 4 el minutero y el horario formarán un ángulo que sea la cuarta parte del ángulo exterior? ¿A qué se refiere esto? Recuerden ustedes que en realidad tenemos dos ángulos. Acuérdense, en realidad tenemos dos ángulos. El ángulo alfa y el ángulo beta que lo ponemos por ahí. Y recordarán ustedes que la suma de esos dos ángulos
es 360 grados. No se vayan a olvidar. Ya tienen una pregunta de su examen ahí. La suma de esos dos ángulos es 360 grados. Entonces, al ángulo beta le suelen llamar el ángulo exterior y al ángulo alfa de la fórmula le suelen llamar el ángulo interior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ay, ya se grabó el videito. Habían hecho seleccionar la canción para cantar Happy Birthday en la otra aula y resulta que la complementada no ingresó. Muy bien. A ver, mi chicoco está comiendo pastel, creo. Entonces, ¿qué nos dice acá el problema? Recuerda que el ángulo interior es el alfa y el ángulo exterior es el beta. Y dice, el horario, el minutero y el horario formarán un ángulo, se refiere al alfa. Que sea la cuarta parte del ángulo exterior. ¿Quién es el ángulo exterior? Beta. Beta. Entonces, ¿cómo tratamos de representar que alfa es la cuarta parte de beta, mi niña Claudia? ¿Cómo representamos? Sería que alfa va a ser igual a un cuarto de beta. Correcto. Ahora, ustedes saben que este 4 está dividiendo. Pasa Pasa a multiplicar. Por eso ok, estaba que hablaba con el audio apagado. Entonces una beta valdría 4 alfa. correcto. Y por lo tanto, reemplazamos. Alfa más beta va a ser igual a alfa más 4 alfa va a ser igual a 360. Correcto. 5 alfa. ¿Cuánto vale alfa? Muy bien, Alfa Claudia. vale 72. Correcto. Entonces ahora sí ya podemos graficar. ¿Ya? Recién podemos graficar. Mira, es un problemita muy bonito. ¿Ve? Nos hablan del ángulo interior y nos hablan del ángulo exterior. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Entonces, en este problema no me daban el ángulo directamente. Yo tenía que calcularlo haciendo esa pequeña ecuación. Ahora sí ya me pregunto, entre las 3 y las 4 deben formar un ángulo de 72 grados. Y tu problema se parece, la solución a partir de ahora se parece al último que acabamos de terminar de desarrollar. Tienes la hora, empiezas a las 3, pero no tienes los minutos. Entonces la gráfica, no se olviden, empiezan en la hora anterior, a las 3 en punto. ¿Cómo estaban tus agujas? Ahí estaban tus agujas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Ahora sí. Ta, ta, ta. ¿Qué ángulo nos separaba a esa hora? Dime, mi niña. ¿Sí, profesor? ¿Qué ángulo separa al horario del minutero a las 3 en punto? 90. 90. ¿Y yo qué ángulo quiero? 72. Dime, una vez que el minutero sale de ese lugar, ¿el ángulo aumenta o disminuye? Se quiere mover. Disminuye. No se quiere mover. Hay que buscarlo de nuevo.
disminuye. Entonces de 90 va a pasar a ser 80 y por ahí 75 y por ahí 72 grados. ¿Ya? Ya, profesor. Pero recuerda que el horario se tiene que ver movido un poquito también. Sí, profesor. Entonces miren que el ángulo se va a formar apenas, apenas se movió el minutero un poquito, el ángulo bajó hasta 72 grados. Entonces, el ángulo se va a formar por la parte de arriba, el minutero está todavía por arriba. Por eso es que es importante más o menos ubicar a la hora exacta qué ángulo los separaba para saber yo si por acá se va a formar o cuando ya lo pasó. Ahora sí, dígame mi niña Claudia. Entonces aplicaríamos la fórmula alfa va a ser igual a 30 heridos y 11 medios muertos. Correcto. ¿Quién va a llevar el signo negativo? El negativo va a llevar el minutero. El minutero, correcto. Está por acá, ¿no? El minutero. Muy bien. El minutero. Pondría 72 va a ser igual a 30 por 3 menos 11 medios muertos. Correcto. ¿Qué más? Este menos 11 medios hay que pasarlo al otro lado para que se vuelva positivo, ¿ya? Y así, 30 por 3. Sería 90 menos 72. Ya, 18 no. Sí, profesor. El 2 pasa a multiplicar y el 11 a dividir. El 11 queda con 36 entre 11. A ver, déjenme hacerlo. 36 entre 11. 36 entre 11. Por 3 queda 3. ¿Cuánto te dio el cociente? Queda 3. 3 por 11. 3 por 11, 33. Para 36 sobra. Sobra 3. ¿Y qué hemos dicho? ¿Cómo se pone esto? A ver, déjeme. Saldría 3. 3 enteros. 3 enteros y 3 onceavos. Correcto. O sea, no llegaron ni al 1, porque en el 1 recuerda que se lee 3 y 5. Es correcto, estamos bien, ¿ve? Entonces la hora sería las 3 horas con 3 enteros, 3 onceavos de minuto. ¿Estamos, mis chicocos? Sí. Sí. ¿Se entendió? Sí, profe. Ok. Lo único nuevo que añadieron fue la parte de arriba, que tenías que hacer una pequeña ecuación. ¿Ah? El que sigue, voluntario. Sati levantó la manito y ¿quién más? César Luis, ya de ahí sigue César Luis y Luana, ya está. Sati, César Luis y Luana, en ese orden han levantado la mano. Claudia, tienes un montón de... Cada vez que hablas estás participando. Vamos, Saki. Ok, profe. ¿A qué hora? Las 7 y 8 manecillas, las manecillas del reloj se... Sí, te escucho. Ok, profe, entonces ahí lo que se tendría que... Ahí, profe, lo que se tendría que hacer, pues, sería primero graficarlos, la hora. Ya, muy bien.
¿Y qué significa se oponen? Que están como en un ángulo de 180. Exactamente. A las 7 en punto las agujas están ahí. ¿Está bien o no? ¿Sí? Sí, pero ¿Qué ángulo las separaba? un ángulo de 130, no, Recuerda las divisiones horarias. 210. 210. Un ángulo mucho mayor a 180. Si las agujas se oponen, yo quiero que mide el ángulo 180. Y a las 7 en punto mide 210. Conclusión, el ángulo es más grande que 180. Y como el minutero se va a empezar a mover, este ángulo va a disminuir. Va a disminuir. Y en algún momento, color. Y en algún momento bajará hasta 180. Por ahí más o menos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces por ahí se va a dar el ángulo de 180. ¿Ah? Listo. Una vez que ya tenemos la gráfica más o menos tanteada ahí como sería, ahora sí, vamos a la fórmula. Ya saben que 30H sigue, te más escucho, sigue. 30H más 0 menos Bueno, todavía si no lo vemos. 30H, ¿qué más? 11 medios de minuto. Ya, listo. Entonces, ahora sí vamos a ver el signo. Al comienzo no se preocupen por el signo, escriban la formulita primero, sin signo. Ahora sí, para determinar el signo, ¿qué hacíamos? Rapidito nomás. Nos Ver ubicamos en qué el aguja estaba más 12. cerca de las 12. Correcto. ¿Quién sería? ¿El minutero o el horario? El minutero. El minutero. Entonces ya sabes que acá donde dice M tiene que llevar el menos y acá el más. ¿De acuerdo? Reemplaza, díctame. 30 por 7 más 11 medios, pero no tenemos los minutos. Listo, rápido, ¿qué más? Luego está 210 menos 11 medios. Ya, el menos 11 medio lo pasamos para que se vuelva positivo. Acá te queda 210, ¿qué hago con el 180? Vas a restar. ¿Cuánto sale? Sale 30. Sigue despejando, ¿qué más? Luego el 2 pasa a multiplicar, que sería 60. Ya, 60 entre 11. ¿Cuánto es? Es inexacto. Sí, ya sé, por eso lo ponemos como mixto. ¿Cuánto sería en mixto? Espérame, profe, para sacar. Rápido. Cinco enteros por 5 onceavos. Correcto.
Muy bien, 5 enteros con 5 onceavos, ¿no? Y listo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ya. Vamos con el siguiente. César Luis Reyes. Sí. Sí, profesor, aquí estoy. ¿Qué nos dice? Dice, Manuel empieza una tarea cuando las agujas del reloj forman un ángulo entre las 2 y 3 y, y terminan cuando terminan cuando las agujas del reloj están superpuestas entre las 3 y las 4. ¿Qué tiempo duró la tarea? La primera parte te comiste una frasecita. Cierto, Manuel y forman un ángulo recto entre las 2 y 3, profesor. Un Correcto. ángulo recto. Ajá. Entonces, vamos contigo a la primera parte. Empieza la tarea cuando, Entre la, cuando entre las 2 y las 3 forma un ángulo de de recto. 90 grados. Recto o Exactamente. de 90 grados. Muy bien. Entonces, si es entre las 2 y las 3, la hora empieza siempre con el anterior, o sea, con el 2. Y los minutos no lo sabemos. Pero el ángulo ya sabes que es de 90. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Muy de bien, 90 grados. Sí. correcto. ¿En qué Ya hora dice que forma, empezamos? entonces ya dice que forma un ángulo de 90. Primero, la aguja del minutero debe estar a las 12, profesor, a las 2, entre las 2 y 3. Ya, primero vamos ahí a las 2 en punto. Siempre empiecen por ahí para ver si por arriba, o sea, antes o después que ya lo pasó, se forma el ángulo, ¿no? Esa es la idea. Pregunta, ¿cuánto mide este ángulo, César Luis? Ya, profesor, mide 60 grados, no Muy sería. bien, 60, claro. Es pequeño, ¿no? Es menor que 90. Sí, Y sí, una vez profesor, que, entonces, y una vez que el minutero empieza a moverse, ¿ese ángulo aumentará o siempre disminuye? eh, siempre Correcto, disminuye, no aumenta, no correcto. aumenta. Entonces no va a ser 90 por acá nunca, pues, ¿no? Empieza con 60, que ya es menos de 90, y empieza a disminuir más bien, ¿no? O sea que Sí, profesor. por esta zona de arriba no va a haber 90 grados. No va a haber. Va a tener que alcanzar al horario, superponerse y pasarlo. Cuando lo pase, ya podríamos decir que sí se podía formar un ángulo de 90 Un grados. ángulo de 90 grados. Exactamente. Pero ya me di cuenta que es cuando lo pasó, no antes, cuando ya lo pasó. ¿Estamos de acuerdito? Sí, profesor. Muy bien. Ahora sí, díctame la fórmula. Ya. Era alfa, profesor alfa, Ya está. 30, ya, profesor, ya 30, 30H, Sigue. más 11, más 11, 11 sobre 4, o algo así creo que. ¿Cómo? No sé si algo así. 11 sobre, no, 11 sobre 2 minutos, 11 Ya. sobre 2 m. ¿Quién va a llevar el signo negativo? ¿Quién va a asignar
signo negativo, el minutero, porque disminuyó, profesor. Mira, mira, mira. Te ubicas en el 12 y avanzas en esta dirección. No te olvides, siempre hablo así. ¿Con quién vas a chocar primero? ¿Con el horario o con el minutero? Con el horario. Entonces a él tienes que ponerle el menos, al primero que está en tu Ah, recorrido. ya, profesor. Entonces, el horario sería el negativo y el minutero sería el positivo. Ahora reemplacemos Ya, valores. ya reemplacemos, profesor. Alfa. Ah, no, 90, profesor. 90, negativo 30 por 2, profesor, porque ahí dice que el horario es 2. Más 11 sobre 2, el minutero todavía no se sabe. Correcto. Sigue, ¿qué Ya, más? profesor. Ya, profesor. El profesor, ya se multiplica el negativo 30 por 2 y sería 60. 60 ¿qué? ¿Negativo o positivo? Negativo, profesor. Hay que pasarlo al otro lado, ¿no? Sí, sí, ¿Cómo profesor, sería? profesor. Ya, profesor. Profesor, el 2 que divide al 11 lo paso a multiplicar. Primero tienes que pasar en menos 60. Ah, cierto. Ya, profesor, el 60 pasa a sumar con el 90 y ¿Cuánto te sería dan? 150. Ahora sí, recién puedes pasar el 2 al otro lado. 150, Recién puedes pasar el ya, 2. el 2 multiplica el 130 y sería 300, saldría 300. Ya, y luego el 11 pasa a... El 11 pasa a dividir. Ya. En este caso lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Vamos a ver, luego les explico por qué. Lo vamos a dejar ahí. Entonces, en ¿Cómo lo fracción. dice, profesor? Bien. La hora serían las 2 horas con 300 onceavos. Lo vamos a dejar ahí en fracción porque luego nos va a convenir que esté en esa forma, ¿ya? Ahora, ¿quién más iba a participar para la segunda parte? Luana, creo, ¿quién Yo, fue? profe. Sí, yo, Luana, ¿no? profe. Ya, Luanita. Sí. Vamos, la segunda parte, ¿qué dice? Y terminan cuando las agujas del reloj están superpuestas entre las 3 y las 4. ¿Qué Ya, tiempo duró la tarea? muy bien. Entonces termina entre las 3 y las 4 cuando están superpuestas. ¿Qué significa superpuestas? Que forman un ángulo de 0 grados. Correcto. Y si forman un ángulo de 0 grados, está facilito, bueno. Dítame la fórmula del ángulo alfa, que es igual. A 30 heridos, 11 medio muertos. Correcto. Entonces, como el alfa vale 0, acá no importa a quién le pones el signo. Recuerda que están superpuestas. Puede ser cualquiera de ellos. ¿Por qué? Porque el que es negativo se va a ir obligatoriamente al otro lado a volverse positivo. Y tu fórmula termina siempre igualando al 11 medios m con el 30h. Se van a terminar igualando, así que no hay problema por el signo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos la hora, reemplacemos. ¿Cuánto vale la hora?
2 horas 30 minutos onceavos. No, la hora, ¿cuánto es acá? 3 horas. 3 horas. ¿Cuánto es 30 por 3? 90. Este 2, ¿qué pasa a ser? A multiplicar sale ¿Cuánto sería? 180. Ya, listo. Lo vamos a dejar ahí. Mira, ¿por qué me conviene, ah? Entonces la hora que terminó la tarea fueron a las 3 horas con 180 onceavos de minuto. Mira que para este problema no he tenido necesidad ni siquiera de graficar, ¿no? Pero si quieres graficarlo, no hay problema, lo haces. Estábamos a las 3, ahí estábamos a las 3. El minutero va en busca del horario hasta que se superponga, hasta que se ponga encima de él, ¿no? No quiere moverse. Gráfico de nuevo. Ahí. Ahí está superpuesto. ¿Ah? Empezamos a las 3, se movió hasta que montó a la agujita. Listo. Pero como el ángulo es de 0, me permite de frente igualar. Ahora, para dar la respuesta final, recuerda que esta es la hora que empezó y esta es la hora que terminó. ¿Qué tiempo duró la tarea? Hay que restar. Por eso te decía que no me convenía pasarlo a mixto. Para este problema, no me convenía pasarlo a mixto. Me convenía dejarlo en fracción. Porque vas a restar la hora que terminó menos la hora que empezó. Y ahí debería restar, así como hemos restado en la primera clase de cronometría, hora con hora, minuto con minuto. Pero hay un problema, tú no puedes restar 180 minutos con 311, ¿no? O sea, 180 sobre 11, restarle 311, porque este numerador es mayor que él. Entonces, ¿qué vas a tener que hacer? ¿Le va a prestar, profe? Le va a prestar 60 minutos. Pero ahí vas a tener que sumar 60 minutos con 180 sobre 11. Y este 11 pasa a multiplicar a 60. 660 más 180 sobre 11. Y se va a convertir en 840. ¿Te diste cuenta o no? Sí, profe. Entonces, como ya quedó en 2 horas, las horas se anulan, ¿ve? 2 con 2 se vuelve 0. Y al final vas a restar 840 menos 300 sobre 11. 540 entre 11. 5, no, sería 4. 4 por 11, 44. 49, un onceavo de minuto. Menos de 50 minutos duró la tarea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, por eso no lo convertí. Por eso es que no lo convertí a mixto, porque si no te ibas a complicar un poquito más. Entonces lo dejé en fracción. ¿Ya? Este es un problemita nuevo que les he puesto ahí para que aprendan, ¿no? Para que aprendan. Pero ¿dónde aplicamos ya ángulos conocidos? Ángulo de 90 y ángulo de 0 grados.
porque están superpuestas. ¿Estamos, chicos?